no solamente de la convocatoria que tiene FONARSEC, que yo ahora les voy a contar, sino también de cuáles son las iniciativas de esta red de apoyo a la equidad de género, ¿sí? Y voy a explicar un poco por qué es importante para nosotras y para nosotros, para todos, poder llevar adelante estas actividades, poder poner en común, poder discutir, poder proponer. Así que para no robar tiempo a la discusión que va a venir después o al compartir, voy a hacer una presentación para acompañar visualmente de qué se trata esta búsqueda que estamos haciendo en relación a la convocatoria especialmente, y luego, bueno, abriremos a lo cualitativo y al enriquecimiento de la herramienta y por qué estamos acá. Voy a compartirles mi pantalla. Supongo que ahí la ven bien. Nosotros, nosotras y todos nosotros somos el Fondo Argentino Sectorial, que es un fondo que pertenece a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, ¿sí? Tenemos convocatorias históricamente que apuntaron al impulso a empresas de base tecnológica, de base científico-tecnológica, y en esta ocasión venimos a proponerles una herramienta de financiamiento para determinado tipo de empresas que propongan determinado tipo de soluciones. Dentro de esas soluciones estamos hablando de lo que obviamente COVID nos impuso. Estamos hablando de las 4D que llamamos, de todo aquello que va a ser necesario desarrollar, que hoy estamos necesitando y que probablemente en el escenario de pospandemia también va a hacer falta, que es lo que llamamos sectores de alta demanda. Distanciamiento físico como lo vivimos hoy, el diagnóstico y el tratamiento siguen siendo pilares para nuestra sociedad. Los dispositivos de protección personal también, que colaboran en esto de la prevención, junto con otras actividades, como pueden ser la higiene de superficies y un montón de cuestiones. Y por supuesto la digitalización. No podríamos hoy llevar a cabo esta mesa si no tuviésemos herramientas suficientes, hablando desde la conectividad hasta el software necesario, el hardware, para poder acceder a nuestro trabajo, acceder a la educación. Sabemos que hay mucha gente que está excluida también, poder hacer algunas operaciones comerciales, y hasta incluso el sector de la salud está brindando asistencia a través de determinadas apps. Los proyectos que buscamos esperamos que estén en el marco de determinadas tecnologías, ¿sí? Porque pensamos en productos que salgan, o en servicios que salgan del seno de los laboratorios, o en realidad del lugar donde se construye el conocimiento. Pueden ser las universidades, hasta incluso en algún caso podría llegar a tener un germen en la educación secundaria, que es una idea que se va desarrollando a la medida que se profesionalizan las personas y que logran alguna solución en base a esta lista que vemos acá. Hablamos de nanotecnología y nuevos materiales, biotecnología moderna, ciencias ómicas, bioingeniería, ingeniería biomédica, ¿sí? Todo esto de los respiradores y demás, la bioinformática, la mecatrónica y la inteligencia artificial. También tenemos a los sistemas embebidos, que son esas computadoras que se diseñan específicamente para que los equipamientos tengan un rendimiento superior, ¿sí? Entonces, todas estas tecnologías creemos que pueden ofrecer soluciones o potenciar soluciones que mencionaba recién de las 4D. El estado inicial que esperamos del proyecto tiene que ver con la madurez tecnológica de ese proyecto. Como decía recién, queremos que nazca en el seno de la universidad o que nazca en el seno de un laboratorio, pero que haya cierto progreso en relación a eso que se descubrió o a eso que se conoce, para empezar a hablar ya de una solución tecnológica. Entonces, para que esa solución esté a un nivel mínimo, tiene que por lo menos haber sido testeada como funcionamiento en el laboratorio, ¿sí? Creemos que son proyectos de alto riesgo tecnológico, donde haya desafíos de ingeniería, y que el plazo máximo de estos proyectos no sea más de un año, ¿sí? Por esto que les decía, que estamos pensando en un escenario post-pandemia, esperamos que no sea más allá de un año. Y también sabemos que determinadas empresas pueden salir a ofrecer estas soluciones. Tenemos las empresas de base científico-tecnológica, que son nuestra
nuestro target por excelencia en Fonarsec. Se trabajó más de 10 años con este tipo de empresas, y creemos que lo que caracteriza principalmente a estas iniciativas son aquellas que están conformadas por profesionales que tienen experiencia en proyectos de I+D+I, ¿sí? Que tienen alta especialización, como les decía, que hayan salido de la universidad, y que incluso todo lo que generan, o parte de lo que generan, se puede proteger, ¿sí? A través de determinadas herramientas de propiedad intelectual, licenciamientos, acuerdos, etc. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos aportes entre 4 y 16 millones de pesos, sumado a otro tipo de acompañamientos y capacitaciones que esperamos que sean parte del acompañamiento a las mujeres y a la equidad de género en todo su conjunto. Vamos a sumar personas que acompañen con la experiencia de las propias mujeres, ¿no? Ahora les voy a contar un poco de algunos números para contextualizar mejor. Y bueno, otra de las cosas, de las novedades, es que la presentación es 100% digital. Con lo cual, esto también abre la posibilidad a que se presenten tanto proyectos de Buenos Aires como todos aquellos lugares que históricamente lo hicieron, pero que tenían quizás hacer un esfuerzo superior para enviar en papel la documentación. En este caso ya pudimos adaptar todos nuestros procesos para que sea solamente a través de trámites a distancia. Esto abrió el 23 de julio y cierra el martes de la semana que viene. Esta mesa en particular es la anteúltima mesa de trabajo, y nos pareció especial porque hicimos todo un recorrido con, como les decía, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, hicimos un trabajo con la provincia de Río Negro, con Chubut, con Córdoba también, y nos pareció que más allá del territorio, que es muy importante recorrerlo, tenemos también que pensar en el desarrollo de la equidad. Entonces, hacer una mesa especial que reúna mujeres que ahora seguimos con el misterio, que ahora las voy a presentar, me pareció como fundamental para seguir fortaleciendo esta red y esta trama que sostiene a la innovación, pero pensando en una innovación que genere empleo, pensando en una innovación que sea inclusiva, ¿sí? Entonces, falta muy poco, falta una semana, pero todavía estamos a tiempo para recibir iniciativas. Y en relación a la evaluación, y acá entramos directamente en lo que nos reúne hoy, por supuesto que estos proyectos que son basados en ciencia se someten a determinados procesos. Esos procesos tienen que ver con revisar antecedentes del equipo, revisar qué hicieron hasta este momento, pensar en la propuesta de manera integral, que haya una conexión entre presupuesto, lo que se propone alcanzar, y el tiempo que se va a invertir para llegar a ese objetivo. Obviamente que haya también capacidades de gestión, y que se pueda proyectar un resultado económico comercial en relación a las 4D que les comentaba al principio. Hay necesidades concretas, hay una empresa constituida que ofrece una solución de base científico-tecnológica, y hay un mercado que va a ser receptivo y va a pagar por esa solución. Pero no podíamos dejar de evaluar y de ponderar la dimensión de la equidad de género. ¿Por qué? Porque para nosotras, nosotros y nosotres es obvio, pero quizás si hacemos una revisión rápida de cómo fueron históricamente estos aspectos en relación a las convocatorias, vemos que no fue tanto como nos gustaría un eje de evaluación y de ponderación de los proyectos. Entonces, para contarles rápido algunos indicadores de género de ciencia y tecnología, que es el ámbito donde nos movemos, probablemente hayan visto que Argentina encabeza a nivel mundial el ranking de mujeres en ciencia, lo que nos genera mucho orgullo, por supuesto. Podríamos discutir por qué pasa esto. Creemos que el acceso a la universidad pública y gratuita es uno de esos motivos. Pero si nos quedáramos únicamente con esto, estaríamos dejando de mencionar, por ejemplo, el famoso techo de cristal en el laboratorio. Fíjense las barras azules, que es la cantidad de mujeres, cómo va decreciendo en la medida que aumenta la jerarquía como investigador en CONICET, ¿sí? Pasamos de un 61% para investigadores asistentes y llegamos a un 25% según la web de CONICET del año pasado, cuando estamos hablando de la máxima categoría, la máxima jerarquía de investigadores.
También pasa que en determinados espacios, como denominamos a los STEM, en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, hay una relación desigual entre la cantidad de hombres que se dedican a estas disciplinas y la cantidad de mujeres. Este gráfico, las barras, representa la magnitud de la desigualdad. En determinadas ciencias, como las ciencias ambientales o la ingeniería de procesos, hay cada 10 mujeres, 11 hombres. ¿Sí? Ahí nos empiezan a superar en un 10%. Ahora, cuando vamos a ciencias agrarias, ya nos duplican, y cuando hablamos de informática y comunicaciones, ya vamos a 24 hombres cada 10 mujeres. En ingeniería civil, en eléctrica, mecánica, ingenierías relacionadas, lo mismo. ¿Sí? ¿Esto por qué nos impacta? Porque de pronto estamos pensando en tener un sistema de evaluación equitativo, con equilibrio de género, y de pronto nos encontramos que a veces cuesta encontrar determinados perfiles. Y esto no queda obviamente en el laboratorio, ni en la evaluación técnica, sino también cuando pensamos en el acceso a cargos jerárquicos en gestión. Estamos hablando de que pasa lo mismo, por ejemplo, en las universidades. Tenemos a las mujeres que empiezan en un 66%, medio parecido a lo que hablábamos de CONICET, como secretarias académicas, y terminamos hablando en rectoras solamente un 13%. En autoridades de organismos de ciencia y tecnología, lo mismo, o incluso, bueno, bien sesgado, un 14%. Yo estoy dentro de ese 14%, mi nombre es Laura Toledo, soy la directora del FONARSEC, soy ingeniera industrial, me especialicé en proyectos de gestión de tecnología por 8 años, en nanotecnología, y claramente que esto es una realidad que estamos dispuestas a revertir. Hoy vengo a presentarles algunas de estas estadísticas para seguir dándole marco a esta iniciativa, a estas luchas que estamos dando desde cada lugar. Vamos a tener funcionarias que también están trabajando en otras instituciones y que están trabajando en esta dirección. Y para ir cerrando en este sentido, les quiero mostrar algunas estadísticas, porque los números hablan. Cuando entré al fondo en enero de este año, una de las primeras cosas que hicimos fue revisar la cantidad de mujeres que habían accedido como directoras de proyecto a financiamiento. En este lapso de tiempo, entre 2009 y 2018, solamente el 18% de los proyectos eran liderados por mujeres. También pedimos al CIECTI, que es un centro de investigación que realiza estudios específicos, que revise dentro de las empresas beneficiarias cómo había sido la participación femenina, ¿sí? Y lo que nos contaron es que de los equipos de empresas de base científico-tecnológica, un tercio es femenino, ¿sí? Pero cuando hablábamos de cargos directivos, esto iba aún a menos de un tercio. Ya no era bueno el número de participación en el equipo, digamos, bastante desigual, y cuando hablamos de toma de decisiones, estamos todavía más complicados. En relación a las postulaciones femeninas, que es otra de las cuestiones que estamos revisando y que queremos apoyar e impulsar hoy, y por eso también hacemos hoy esta mesa, es que nosotros tuvimos la última convocatoria, que fue IP COVID, que fue una convocatoria general para todo tipo de beneficiarios y beneficiarias. Era para ofrecer soluciones frente a la pandemia. Tuvimos un 26% de postulaciones femeninas, muy bajo. O sea, es bajo en relación a que todo el resto, pensémoslo, que fueron masculinos. Supongamos que vamos a dividir en masculino-femenino en esta instancia, ¿sí? Es bajo, pero unas de luz que nos pareció interesante fue que dentro de las adjudicaciones, o sea, una vez que esas postulaciones fueron evaluadas, un 39% de los financiamientos fueron destinados a mujeres. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos puede decir un montón de cosas, pero en principio pensamos que en calidad los proyectos fueron muy superiores en relación a otros proyectos presentados, digamos, por hombres. Entonces, ¿qué pasa ahí? He participado de algunas mesas de discusión, y a veces nos pasa que las propias mujeres creemos que no estamos listas para aplicar a determinada herramienta. Entonces, de pronto ver este crecimiento entre lo que era el liderazgo femenino que habíamos registrado en los últimos años, que era un 18%, y de pronto ver que esto se duplicó con el tema de la pandemia en esta convocatoria específica, nos da a pensar que hay potencial, hay muchísimo potencial que tenemos que impulsar y que tenemos que atraer y convocar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos tengamos la misma oportunidad, ¿sí? de acceder a estos millones de pesos que les comentaba, o de acceder
al capital relacional que se puede lograr a través de institucionalizar un proyecto. Entonces, en agencia, para cerrar mi intervención, tenemos un programa transversal de diversidad y género, ¿sí? Donde van a ver esta agenda, que es una agenda bastante ambiciosa. Trabajamos en la composición paritaria del directorio, en la composición paritaria de las comisiones evaluadoras, también sensibilizando sobre la ley Micaela, que si bien tiene que ver con la violencia de género, también tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con el equilibrio, con la equidad. Estamos relevando a las trabajadoras y trabajadores de agencia, haciendo casi un estudio etnográfico. Tenemos acá presente en la reunión a Andrea también, que colabora mucho en ese sentido. Está Águeda también. Somos un equipo, ¿sí? Que estamos sensibilizados en relación a esto, y por supuesto que hay una decisión a nivel presidencia de la agencia hacia abajo. Y también hay un acompañamiento interinstitucional. Tenemos compañeras del MinSIT en esta mesa. Estamos trabajando de manera estrecha y con una fuerte convicción. Y por supuesto que cuando estamos hablando de esto, como decimos en los movimientos feministas, lo personal es político. Esto se trata de políticas públicas, se trata de pensar qué vamos a hacer para revertir una realidad, para hacer de esta sociedad algo más equitativo, mejorar las oportunidades para todos. Entonces es importante tener un sistema que nos permita seguir estas políticas. Yo esos indicadores que les mostré lo hice revisando planillas, ¿sí? Entonces es importante el seguimiento y evaluar, a ver cómo va impactando cada cosa que hacemos. Por supuesto, también trabajamos en relación a los derechos de becarios y becaries y tareas de cuidado, que esto es una articulación interinstitucional, porque no dependen de la agencia. Si bien la agencia financia su trabajo, dependen de las instituciones donde hacen su desarrollo y su investigación, y por supuesto la perspectiva de género en convocatorias. Entonces, ¿qué estamos pensando en esta convocatoria de BT COVID? Bueno, liderazgo femenino o no binario en las empresas de base tecnológica. Lo estamos relevando. Si vieron los formularios, está incluida la información para que nos cuenten cómo están compuestos los equipos y cómo los proyectan. Lo mismo en la participación en el equipo, no solamente en la toma de decisiones, sino en el trabajo cotidiano, porque creemos que son trabajos de calidad, son calificados. Obviamente que si bien la convocatoria no se enfocaba en esto, el contenido técnico del proyecto, si está asociado a la equidad de género, será un plus. Y por supuesto también hablamos de un acuerdo recíproco de no violencia, porque de este lado, o sea, estamos pensando en darle servicio y acompañar aquellos proyectos que tengan por delante estas propuestas, pero por otro lado también dentro del equipo hay personas que merecen respeto. Somos empleados y empleadas y empleadas de la administración pública, y bueno, hemos encontrado algunas situaciones también de violencia que queremos neutralizar. Sabemos, eso para nosotros y nosotras no está bien, así que también proponemos un acuerdo recíproco de no violencia y de respeto, ¿sí? Entonces, esto es para dar un marco a esta mesa, que entiendo que fue bastante información, pero me pareció un buen momento para compartir con las compañeras, los compañeros, compañeras y todos los presentes. Somos 41 personas ya, y ahora sí, para ir rompiendo con el misterio, quiero presentar a la primera persona que nos va a acompañar compartiendo, a Cecilia Fernández Bugna. Cecilia, ¿cómo estás? A ver si... ¿A todas? Sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo estás, Cecilia? Te voy a presentar, voy a introducirte, ¿sí? Con una línea, y vamos a hacerte algunas preguntas. Después las abriremos al resto de las y los participantes. Bueno, Cecilia, vos sos directora del Banco de la Nación Argentina, sos economista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. El Banco de la Nación Argentina es el banco público más grande de la República. ¿Qué nos podés contar sobre la nueva gerencia de género, diversidad y derechos humanos que tiene el banco? Bueno, a ver, ayer comunicamos la creación de la gerencia, y un poco lo que motivó la creación de esa gerencia es algo muy similar a las estadísticas que vos presentaste, Laura. O sea, con las particularidades de cada sector, nosotros veíamos reproducirse esos números y entendíamos que
que había que tomar políticas hacia adentro del banco y hacia afuera del banco. Esta para mí era una agenda pendiente. Yo ya había sido directora del banco y la verdad que en su momento el contexto no me había facilitado encarar políticas de esta naturaleza que las mujeres venimos viendo hace mucho tiempo. Entonces, vemos que en nuestro país hay mucha participación de mujeres, pero en cuanto vemos estructura de cargos jerárquicos, las estadísticas son similares en el banco también, y cuando pensamos no hacia dentro de las instituciones, sino hacia afuera, los datos de mujeres accediendo al financiamiento, y ni hablar empresas lideradas por mujeres, muestran estadísticas similares a las que ustedes ven en los proyectos del FONARSEC. Digamos, y eso requiere por parte del Estado acciones concretas, ¿no? Acciones concretas con políticas positivas que vayan a tratar de modificar una situación que creo, en opinión, que en definitiva es una cuestión cultural, es una cuestión de la sociedad, ¿no? Y las mujeres tenemos que empezar a hacernos valer, y hay que lograr erradicar conceptos viejos, prejuicios y demás, y eso tiene que estar acompañado de políticas concretas. Entonces, decidimos avanzar en esto, que va a ser un área transversal en el banco, que a todas las funciones del banco, es una gerencia transversal, se le va a empezar a poner una perspectiva de lo que nosotros llamamos género y diversidad, porque digamos que cuando vemos situaciones de discriminación o desigualdades, en primer lugar nos aparece la situación de las mujeres por una cuestión de que podemos decir que somos más o menos la mitad de la población, pero hay otros colectivos que enfrentan, digamos, fuerte discriminación y desigualdad, y la verdad que nuestro objetivo es, digamos, el objetivo de la gerencia es a no discriminación y transformar la desigualdad en lo que nosotros llamamos igualdad de oportunidades, trato y resultado para todas las personas. Bueno, en ese sentido empezamos a tomar algunas medidas hacia adentro, y ayer anunciamos líneas de crédito con una preferencia en la tasa de interés para empresas conducidas por mujeres, para pymes conducidas por mujeres, es decir, pymes donde la presidenta de la sociedad anónima sea una mujer, o la socia gerenta, o que haya composición paritaria en el directorio, ¿no? Si la presidencia o el socio gerente, digamos, es un varón, si hay composición paritaria en el directorio, también aplica. Nos parece que esto de que las mujeres pueden estar a cargo de la conducción y de altos puestos de mando es algo que tenemos que visibilizar. Otro punto muy importante, donde el banco, donde también avanzamos y ya tratamos hace unos meses, es, porque vos lo mencionabas, aprobamos un protocolo contra la violencia de género, la violencia laboral y la violencia laboral sobre la base del género, que en un banco como el nuestro, que tiene 700 sucursales en todo el país, es absolutamente fundamental. El sistema financiero y los bancos en particular son estructuras muy jerárquicas, que están, digamos, eso está plasmado en los niveles de autorización que se necesita para todo, para un crédito, para un descubierto, para un plazo fijo. Entonces, digamos, lo que es la superioridad en el lenguaje bancario es muy claro, y eso se traduce cuando tenés un nivel altísimo de gerentes varones en muchas situaciones de acoso, de violencia. No les puedo explicar la cantidad de denuncias que estamos teniendo desde que establecimos un protocolo de esta naturaleza. Entonces, por supuesto que todo esto, con lo que vemos de la situación de la violencia de género, que lo vemos en la sociedad todos los días, tiene que estar también acompañado de protocolos para también tolerancia cero a la violencia física, violencia simbólica, violencia de cualquier naturaleza. Entonces, cuando me invitó Laura a participar, en realidad lo que yo quería transmitirles es que esta es una situación que vemos reproducirse en los distintos ámbitos, y que la verdad que creo que hoy tenemos el contexto, porque el gobierno nacional claramente lo ha puesto como uno de los ejes. Tenemos que avanzar en instaurar estas políticas. Ayer vino la ministra
Eli Gómez Alcorta a acompañarnos en el lanzamiento y contaba algo que leímos en los diarios, pero lo contaba ahí en primera persona, esta decisión, por ejemplo, de que el presidente de la Nación se estableció que en sus audiencias públicas 1/3 de las personas que participan tiene que ser una mujer, digamos, o no un varón, ¿no? Por decirlo de otro modo, porque puede ser una persona trans, travesti, etcétera. Y entonces esto quiere decir que cada 3 personas, una tiene que ser una mujer. Y esta es una medida a veces muy concreta de mostrar que si no tienen ninguna mujer alrededor, porque a nadie pusieron en ese nivel de jerarquía, bueno, la van a tener que ir a buscar. Y a lo mejor ese es el modo en el cual se dan cuenta que las mujeres tienen capacidad. Y lo que es más importante, yo traté fuertemente de trabajar en el banco, que estamos tratando de trabajar fuertemente en el banco, porque esto es una política que se inicia y que va a ser muy difícil, porque la resistencia a la vez es enorme, enorme, es que no solo es una cuestión de derechos, ¿no? Creo que es el primer punto. En primer lugar es una cuestión de derechos, derecho a la igualdad, ¿no? Igualdad de derechos, ¿no? No somos iguales, pero tenemos igualdad de derechos. Sino que también, desde el punto de vista de las organizaciones, es una cuestión esencial de poder valernos del talento, de la capacidad de todos y todas. Si no, estamos dejando a la mitad de los empleados anulados en términos de capacidad de aportar al desarrollo de la organización. ¿Cómo podemos pensar que podemos tener un desarrollo pleno si hay una parte de la capacidad de nuestra fuerza de trabajo a la cual no le damos lugar? Y las visiones son complementarias y las mujeres tenemos mucho para aportar y no siempre vemos las cuestiones del mismo modo que los varones. Entonces también es una cuestión muy miope, muy limitada, pensar que una estructura donde en la jerarquía sean todos varones va a funcionar mejor que una más plural, ¿no? Entonces me parece a mí también interesante ir planteando ese eje, ¿no? Que no sea, digamos, no es solo una cuestión de derechos, es una cuestión también de desarrollo. Así que, bueno, un poco con estas ideas es que estamos empezando a andar este camino. No les puedo explicar las resistencias y las reacciones que se suceden a esto, no podemos esperar que a todo el mundo le caiga bien. Me han dicho barbaridades por querer poner cuestiones de cupo, ¿no? Y bueno, pero por suerte hay muchos, muchos que acompañan y creo que es una batalla que hay que dar. Buenísimo, Cecilia. Sí, la verdad que muy notable el trabajo de que está haciendo el banco. Tenemos eh, referencias también, en particular hablabas de cupos y quería preguntarte, antes de pasar a una pregunta más técnica, ¿cómo están manejando el tema de los cupos trans? Si los están pensando para algún tipo de puesto en particular, si lo están abriendo. El banco hace poco lo anunció y bueno, no sé cómo lo están trabajando, creo que nos interesa mucho esto que hablas de la inclusión y de la diversidad en su totalidad, que no es solamente una lucha por las mujeres, para que las mujeres tengan un lugar, sino para fomentar que todas las minorías y todos aquellos que hayan sido discriminados en algún momento, aquellos y aquellas puedan acceder. Mira, ahora te cuento nada más, quiero aclarar esto, digo, para ser un poquito más clara. El banco, cuando hablamos de discriminación, no es solo, digamos, sobre la base del género o de la orientación sexual, ¿no? En un banco como este, en la Casa Central, digo, no vamos a ver ningún jujeño, ni salteño, ni catamarqueño llegando a altos niveles ¿no? de jerarquía, ¿no? Hay también discriminación en base al acento que una persona pueda tener. Entonces, cuando pensamos en que tenemos que terminar, lo estamos diciendo en un sentido amplio. En relación al cupo trans, dado que estamos frente a un colectivo particularmente vulnerable, donde el 75% vive de la prostitución, creemos que en organizaciones como las nuestras podemos hacer un aporte concreto a tratar a tratar de incluirlos. Por supuesto que nosotros planteamos un cupo trans del 1% de los trabajadores totales del banco,
lo cual es un porcentaje muchísimo más alto de lo que es la población trans en la Argentina, pero siendo nosotros un organismo que pueda adoptar esa política, bueno, así lo establecimos. Establecimos digamos, una trayectoria de convergencia estableciendo que al menos tendrán que ser 5% de los ingresos al banco personas trans, hasta tanto cumplir con el 1%. Pero ¿cuáles son los problemas? Porque nosotros establecimos esto. Por supuesto que van a tener que reunir los requisitos para ingresar al banco, o sea, nosotros no podemos exceptuarlos de los requisitos. Uno de los requisitos es secundario completo, y este es un colectivo que tiene muchos problemas en relación a eso. Entonces, digamos, de terminalidad del secundario, con lo cual esto va a requerir de un trabajo en conjunto con distintos organismos, lo venimos hablando con el Ministerio de las Mujeres, se está pensando en algún programa del Ministerio de Educación para poder facilitar esta cuestión. Entonces, nosotros establecimos ahí un acta de acuerdo con el sindicato, que no es solo el cupo, sino, digamos, programas de sensibilización, de capacitación. Por ejemplo, les quiero contar esto, o sea, esto fue un acta de acuerdo con el sindicato. La cantidad de trabajadores y seguramente trabajadoras que se desafiliaron a la bancaria a partir del cupo trans fue llamativa. O sea, estas cosas no tienen consenso generalizado y generan mucho enojo, mucha reacción. Entonces, tiene que haber sensibilización, capacitación, etcétera, ¿no? Es una tarea sobre la que hay que trabajar fuertemente. Pero bueno, uno de los puntos con el colectivo es esto, es ver el tema de, digamos, de cómo logramos que reúnan los requisitos. En el banco, como hay carrera bancaria, se entra en la categoría más bajo y desde ahí se hace carrera, con lo cual, digamos, lo único que necesitamos es que tengan el secundario completo. Luego podemos, digamos, hacerlos hacer carrera en el banco y capacitarlos, no hay problema con eso. Bien, clarísima, clarísima. También es muy rico que ustedes tengan el diagnóstico y que se esté trabajando directamente con el Ministerio de Mujeres y Diversidad, porque, bueno, obviamente que las buenas intenciones están, pero después hay cuestiones súper profundas que hacen a la imposibilidad o la dificultad de inserción laboral de las chicas trans y travestis y demás, además de toda la discriminación que contás. Bueno, Cecilia, la última pregunta de mi parte para pasar a la próxima disertante, y que después, por supuesto, se abrirá al final a las preguntas del público, pero hablando de equidad, sabemos también que la IGJ hace poco sacó una resolución donde obliga o dice que las nuevas empresas, y acá nos toca totalmente de cerca en relación a esta convocatoria porque es para empresas ya constituidas y si están en proceso de constitución deben terminar el proceso antes de suscribir el contrato de beneficio, o sea, antes de acceder al financiamiento. Sabemos que salió esta resolución que pide o establece la equidad de género en los organismos de toma de decisiones de las empresas. ¿Nos puedes contar algo de esto y también si eso impactó o no impactó en el banco? Sí, la Inspección General de Personas Jurídicas, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, porque cada jurisdicción tiene la suya, esto lo hizo la de la Ciudad de Buenos Aires, sacó efectivamente una resolución que sociedades anónimas, unipersonales, sociedades SRLs, tienen que tener composición paritaria en su directorio, en los órganos de administración y de fiscalización, es decir, en los directorios o en y en las sindicaturas. Si fueran impar, establece que tiene que ser al menos el 30%, ¿no? Si hablamos de 3, tiene que haber por lo menos una. Las nuevas que se constituyan ya tienen que estar así, y las que ya están constituidas tienen que ir presentando un plan de adecuación y un informe anual, cuando aprueban la memoria y el balance. Por supuesto que están exceptuadas las empresas más grandes. Nosotros nos inspiramos un poco en este criterio para definir el criterio de los créditos a las pymes, solo que agregamos además
que aunque no hubiera paridad en el directorio, también si la presidenta fuera mujer, también digamos, nosotros hicimos nuestra versión particular. Pero es una medida muy importante, porque es digamos, uno de los puntos donde el Estado puede llegar poco con regulaciones al sector privado. Nosotros, por ejemplo, a través de una línea de crédito, lo que vos estás planteando, Laura, para el FONARSEC son incentivos, pero el sector privado es el sector privado, entonces esto a partir de la regulación es un modo de tratar de incentivar en el sector privado otro lugar para las mujeres. Hay estadísticas de cámaras empresarias que muestran cuántas mujeres están en puestos de conducción, y las estadísticas se replican, 1 de cada 4. Entonces, a mí me parece muy, muy positivo que empecemos, digamos, que desde donde haya resortes de la política pública se pueda avanzar en este sentido. Bueno, por supuesto que esto genera un montón de resistencias, ¿no? Pero yo lo veo como muy positivo. Al banco no nos aplica porque nosotros somos una sociedad del Estado, un ente descentralizado, y los directorios están nombrados por el Poder Ejecutivo, por un decreto del presidente de la Nación, así que no nos aplica. Yo soy la única mujer en el directorio del banco, somos 10. La verdad que no es una situación ideal, pero bueno, quiero pensar que fue un poco más el azar de cómo terminó haciendo que creer que el presidente de la Nación no le da lugar a las mujeres, porque efectivamente veo que eso sucede, ¿no? Pero bueno, en lo concreto soy la única, así que, y esto se replica un poco en los distintos bancos públicos, por eso nos hemos reunido las directoras de bancos públicos, hay una en el ciudad, una en el provincia, para tratar, digamos, de hacer un trabajo articulado entre todas, para hacer más fuerza, para cambiar un sector que es particularmente machista como el sector financiero, ¿no? El dinero es símbolo creo que es el símbolo más claro de poder, y esto en definitiva es un problema de poder, de compartir los espacios o abrir espacios de toma de decisión y de poder. Entonces creo que efectivamente el sector financiero y por eso también el sector empresario son sectores donde la participación de las mujeres está especialmente relegada. Bueno, muchísimas gracias. Clave tu trabajo y también la representatividad femenina ahí en el directorio. Así que muchas gracias por sumarte hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ahora seguimos con las invitadas. Perdón, es el turno de Melina Masnata. Melina, quizás varias y varios de ustedes la conocen, ha dado numerosas charlas TED, ahora voy a anunciarla de manera formal. Melina es directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, una organización sin fines de lucro argentina que busca motivar, potenciar e incrementar el conocimiento y el entusiasmo de adolescentes mujeres por la tecnología a nivel regional. Ella también es cofundadora y fellow de Ashoka, la red global de emprendedores sociales que implementa soluciones de cambios sistémicos a problemas humanos y ambientales en 93 países. Bueno, Melina, bienvenida. Hola Laura, bueno, muchísimas gracias. Muy interesante este espacio. Gracias por promoverlo y también por lo que fueron compartiendo. Me quedé pensando no solo en tu introducción, sino también en lo que mencionaba Cecilia, qué importante tener información, qué importante tener datos. Nuestra organización cuando nació, cuando la creamos 4 mujeres que nos veíamos imposibilitadas de crecimiento profesional en nuestras áreas vinculadas a la tecnología. Que esto es interesante también porque de alguna manera nos dimos vuelta y dijimos qué nos está pasando y a dónde tenemos que resolver, ¿no? Cuando esta es una problemática que también es global, eso también es interesante tenerlo en cuenta. Y cuando veíamos otras iniciativas hace 5 años atrás, que quizás parece un montón de tiempo, pero no fue tanto tiempo, las soluciones de otros países tenían que ver con que las mujeres que ya existían empiecen a hacer red y empiecen a generar lo que se llama, bueno, networking y espacios de intercambio. Pero notábamos que en Argentina y en la región teníamos un desafío más grande, que las mujeres no estábamos estudiando estas carreras.
en general las 4 veníamos de diferentes recorridos vinculados a la tecnología, desde la programación hasta las inversiones de capital para lo que son emprendimientos, o en mi caso de lo que tiene que ver con la tecnología educativa, o en el caso de otra de las cofundadoras que es todo lo que es experiencia de usuario, que ella venía además de vivir 5 años en Japón, en una de las mecas de la tecnología, y que esto también era uno de los desafíos. Entonces ahí es que miramos para atrás y dijimos, no tenemos que simplemente fortalecer la red de mujeres que ya estamos en esto, sino que tenemos que trabajar con el último eslabón donde las mujeres deciden no vincularse a este tipo de ambientes o de carreras o de oportunidades. Y ahí es que trabajamos con mujeres adolescentes. En estos 5 años, en ese recorrido, hemos aprendido un montón de cosas que no las teníamos claras, pero también hemos aprendido sobre todas las cosas la importancia de la información y de estos espacios, porque estamos creando quizás una masa crítica, pero después siempre pensamos, las adolescentes van creciendo y cuando empiezan a crecer también nos hacen preguntas que nos incomodan como personas adultas, como por ejemplo, bueno, ¿y qué pasa si después quiero acceder a un fondo o me quiero dedicar por ejemplo, al mundo de las finanzas o quiero ocupar un lugar estratégico en un espacio como tiene que ver el ámbito bancario o el ámbito de la ciencia y de la tecnología? Y creo que estos espacios además nos ayudan para mostrarles que sí existen, que las estamos esperando, que tenemos las puertas abiertas, que nos cuesta, pero que vamos a sostenerlas porque valen la pena que estén ahí. En ese recorrido, una de las preguntas que me habías acercado, no sé si querés que indague sobre esas preocupaciones o problemáticas, un poco para también, creo que el momento de intercambio también sea el más rico, en relación a las dificultades más, digamos, comunes para que estas jóvenes quieran desarrollarse en este ámbito. Voy a hablar primero de lo que les pasa a las adolescentes y después las que sí ya están trabajando en estos ámbitos. En el caso de las adolescentes detectamos, y por suerte también empezamos a trabajar con una red global, focalizando también con la región, que la tecnología es creada en otros ámbitos y también eso nos trae grandes sesgos y grandes preocupaciones o problemáticas, pero yo creo que una de las más desafiantes, y por lo menos en tiempos de COVID, tiene que ver con que la región no se ve como, o países productores de tecnología o países que desarrollan estos espacios o productos en los que hoy lo estamos transversalizando en todas las áreas. Entonces, ese es un punto no menor porque estas juventudes empiezan a ver que a la hora de trabajar o desarrollarse en estos ámbitos es algo que se crea en otros países, en otro lenguaje, en otro idioma, con otra idiosincrasia, y por supuesto siempre vemos hombres blancos, americanos, de 30 y 40 años, cool, y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. Voy a darles un ejemplo, pero todo lo que pasó este fin de semana con el tema también de INVAP y todo el desarrollo también que estamos teniendo con todo lo que tiene que ver tan importante con la conquista de nuestro espacio territorial, que tiene que ver también con estos otros territorios que a veces no los tenemos en cuenta, y la importancia también cuando yo veía los equipos, si bien no eran multitud las mujeres, en los ejemplos que ponían trataban de fomentar estas mujeres. Y esto es uno de los puntos claves porque una de las primeras barreras que tienen estas juventudes es esto de los estereotipos de roles de género. Hace unos años Fundación Sadowski hizo una investigación que la hizo acotada, pero que después nuestra organización, en conjunto con otras organizaciones, y sumando también al pedido de acceso de la información pública, que es algo importantísimo que tenemos la ciudadanía para reclamarle a todos los organismos públicos los datos, empezamos a detectar que esta era la primera barrera. Las jóvenes y las diferentes identidades de género vinculadas también con estas minorías no representadas, encuentran que no hay mujeres cercanas, y además si las hay, viven o en Capital Federal o en otros países. Entonces, uno de los movimientos que hicimos es crear primero con CONICET, y pidiéndoles la base de datos también de las mujeres que crean conocimiento en relación a la tecnología, por ejemplo, crear un mapa interactivo donde las mujeres, esto también lo conecto con lo que decía Cecilia, de diferentes provincias puedan también dar sus mensajes para empezar a encontrar esas tonalidades de voz, esos
diferentes formas de expresarnos que tenemos para que las jóvenes también piensen que esto es cerca, que no es lejos y que quizás está en su provincia esta mujer. Entonces empezar a visibilizarlas y mostrarles estos caminos es clave para que quieran desarrollarse. Otro de los 2 puntos más importantes es la falta de conocimiento e información sobre qué significa trabajar en tecnología. Por ejemplo, cruzar la tecnología con la ciencia o cruzar todo lo que tiene que ver con las finanzas es un desconocimiento muy grande. De hecho, nos pasa a la mayoría de las personas que no sabemos qué hace un programador o una programadora, qué hace una persona que trabaja en ciberseguridad. Nos imaginamos algo oscuro, difícil, y que además tenemos que ser personas muy buenas, por ejemplo, en el ámbito de la matemática escolarizada, que es muy diferente a lo que después se requiere en estos ámbitos. Entonces, esta promoción de la información de una manera cercana, creo que es algo que ustedes también pueden tomar ahí algunos indicios en lo que es la difusión y la comunicación después de los resultados, para hacerlo más cercano, porque es algo que genera un deseo que es lo que mueve también que después se tomen estas decisiones. En Argentina en general, la gente no decide estudiar estas carreras, hay falta de este talento, pero en particular para lo que tiene que ver con las mujeres, y en esto también creo que está buenísimo que empecemos a hablar no solamente desde el punto de vista binario, pero los datasets o las bases de datos están en binario, y eso también es uno de los desafíos que tenemos. Hablábamos con una de las investigadoras de CONICET que nos decía, bueno, pero yo no me identifico como mujer o hombre, pero tengo que acceder a esta información de esta manera, y es uno de los puntos donde también ustedes pueden estar haciendo y trabajando con una incidencia mayor. Pero bueno, en estos puntos, este reconocimiento y este trabajo de visibilización es clave y poder hacerlo en un lenguaje cercano también. Y por otro lado, otro de los desafíos grandes que tenemos es las faltas de comunidades y de redes que incentiven. Es decir, en general lo que se va notando es que tenemos buenas voluntades, sobre todo muy buenas voluntades del último tiempo y también desde el gobierno, pero falta por ahí quizás la articulación de sociedad civil, gobierno, sector privado, todo ese recorrido que hace que estas juventudes quieran desarrollarse en estos ámbitos y puedan saber que, por ejemplo, tienen un protocolo en relación a la discriminación o a la violencia, que es clave para que una persona pueda decir, este es un entorno seguro, este es un lugar donde quiero crecer. Ese es uno de los puntos no menores. Y en definitiva, otro que lo voy a ya empezar como a conectar con el que tiene que ver con ya el desarrollo, cuando nos encontramos con las jóvenes o con las mujeres que ya están en estos ámbitos de tecnología en particular y de ciencia, qué está sucediendo y qué les pasa y cuáles son esos desafíos. El punto que tiene que ver con la poca confianza en el uso de los recursos digitales es una previa que no es menor. Y creo que este tiempo en pandemia lo hemos notado mucho cuando nos encontramos con un grupo tan clave como es el de las educadoras. En Argentina el 78% de las personas que educan son mujeres y es uno de los grupos más vulnerados en la pandemia, pero también tuvieron que readaptar sus formas de enseñar, su profesión a través de los entornos digitales. Y esto es algo que ya se venía trabajando hace muchos años, pero faltaba esta articulación o este trabajo quizás más visibilizado de la importancia de que las mujeres deben tener mayor coraje, por decirlo así, y no me gusta la palabra coraje porque parece que es algo más desafiante, pero sí es cierto que cuando hay investigaciones y mucha bibliografía en relación a cómo los hombres se manejan con los recursos digitales, a diferencia de las mujeres, y esto tiene que ver con todo un recorrido social y cultural. Cuando estamos comprando un videojuego, se lo damos a un varón, y esto uno diría, bueno, no trae, ¿por qué va a traer algún tipo de impacto? ¿O qué tipo de impacto puede llegar a traer? ¿Es positivo, no es positivo, es negativo, no es negativo? Sí trae muchos impactos porque hace unos años UNICEF hizo una investigación que se llama, en ese momento, Chicos con Arroba, qué bien, cómo crecimos conectados, también con arroba, y hoy estamos hablando con otras formas de expresión como chiques, pero bueno, lo que notaban era que las juventudes, si dividíamos en esta cuestión binaria, los hombres estaban más estimulados al uso de videojuegos, y esto tiene que ver con otras habilidades que se desarrollan como aprender a equivocarse, aprender del error, aprender a experimentar,
ir a foros donde se intercambian informaciones clave, como por ejemplo cómo hago para pasar de nivel, mientras que las mujeres usamos todo lo que tiene que ver con el entorno digital para lo que tiene que ver, por ejemplo, el uso de redes sociales, pero de una determinada manera, como es sacarnos selfies y buscar el mejor filtro o la mejor manera de vernos. Y esto vuelve a reproducir estereotipos sociales, ¿no? Las mujeres tenemos que con determinados mandatos, con los entornos digitales, manejarnos, mientras que los hombres empiezan a trabajar con esto de que la tecnología en sí está en un prototipo constante. No es que saben más que las mujeres de tecnología para nada, pero tienen menos miedo de equivocarse. Y saben que equivocarse es una forma de aprender y de trabajar y de avanzar. Y que también la información circula en lugares claves. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pensamos ya en las mujeres en estos ámbitos, que invito a que pensemos una mujer en tecnología en un cargo relevante, y la realidad es que no tenemos una, siempre pensamos en hombres, ese camino que es muy desafiante, uno de los puntos que va generando ese detrimento del camino es que la información, por ejemplo, del ascenso o de mejores puestos de trabajo, o cuando se abre una oportunidad, circula en lugares cerrados, como por ejemplo el lugar donde se juega el fútbol o el asado para los hombres, que también tiene un estereotipo y una lógica cuando pensamos también si en el mundo del videojuego las claves para poder salir o pasar de nivel circulan en estos foros. Y esto no es menor, porque también habla de que tenemos que abrir la información, tiene que ser transparente, tenemos que exigir que se entienda que, por ejemplo, las mujeres ganan más, menos, de qué manera, cuáles son las remuneraciones para determinados puestos, pero también cuál es el recorrido y el desarrollo de carrera de esa mujer. En el ámbito tecnológico, que es uno de los espacios que me gustó lo que dijiste al principio, Laura, sobre los sectores de alta demanda, que es así, las mujeres, por ejemplo, cuando empezamos a investigar y preguntarles qué les pasaba, nos cuentan que no tienen conocimiento sobre su desarrollo de carrera, o por qué ascendió un compañero, o por qué un compañero varón gana más, que es algo que además nos informa de una manera abierta. Y sí es cierto que esto es algo del sector privado en general, pero es algo del sector de las políticas, poder obligar también que esto se vuelva transparente y se vuelva una buena práctica, porque el Día de la Mujer, como siempre me da risa, porque a nuestra organización nos invitan a hacer cosas el Día de la Mujer, y yo digo, son todos los días, y siempre está este desafío en los ámbitos más privados. Debería ser algo transversal para todas las personas. Creo que ahí hay un punto, porque hay una brecha salarial en el ámbito tecnológico, que es donde hoy hay mayores remuneración. Si comparamos con otro tipo de ámbitos, el ámbito tecnológico para alguien que recién comienza, ya empieza con un 33% de sueldo más alto que otros sectores, lo cual está hablando de algo interesantísimo para desarrollar, pero pasa que no solamente está esta diferencia en los ascensos, sino también invito a que piensen las lógicas de estos espacios de tecnología, y son ambientes masculinizados, no solamente porque a veces nos toca visitar o vemos por las películas o vemos las grandes compañías de tecnología y pensamos cómo son esos espacios, siempre vemos un Metebol, la Wii, la Nintendo, que digo, no tiene que ver que las mujeres no juguemos a esos juegos, pero si lo pensamos en frío, es un cuarto de varones ampliado. Y entonces, cuando preguntamos, por ejemplo, en esos lugares si hay lactarios, o si están pensadas otro tipo de propuestas, o si las mujeres fueron incluidas también en estas iniciativas más de ocio recreativo, ahí hay un silencio de radio que es interesante, porque de hecho nos pasa que hoy, por ejemplo, las universidades, incluso las universidades públicas, como no hay mujeres estudiando estas carreras en su mayoría, hay casos como que, por ejemplo, por piso no hay baños para mujeres. Entonces, esa misma lógica después se va reproduciendo en otros ámbitos, como el ámbito laboral. Estas son algunas de las dificultades como para pensar en el camino de esa joven que empieza con una motivación, pero que después queremos que no solamente esté trabajando en el ámbito tecnológico, sino también que esté liderando equipos y que esté generando estos espacios. Siempre las mujeres, además, cuando hablamos con mujeres que ya tienen varios años en estos ámbitos, lo que nos requieren o nos piden, porque a veces llegan a roles de liderazgo más desafiantes o más dificultosos, a veces van a hablar con lo que se llama un cliente, porque son compañías de tecnología que proveen a otras compañías, otras organizaciones, también al sector público,
y cuentan que por ahí van con un empleado de su equipo. La mayoría de las personas le hablan, incluso mujeres, al empleado que tiene un rango menor que esta mujer, porque pensamos que la tecnología también es cosa de hombres. Y esto es parte de estos sesgos y desafíos de barreras que tenemos. Lo interesante en ese recorrido también, que creo que es una práctica que se puede llevar y homogeneizar en otros ámbitos, es que las mujeres siempre nos piden que sean evaluadas desde los mismos lugares y sobre todo desde el mismo lugar técnico. Nos dicen, queremos que sean recorridos o trayectos de desarrollo de carrera transparentes, pero que también nos evalúen técnicamente, porque somos muy buenas en lo que hacemos. Y a veces parece que por hacer, digamos, esta cuestión que ahora está por ahí en agenda y algunos lugares lo traducen como una moda y ojalá eso no lo pensemos así, pensamos también en que esas mujeres, digamos, tenemos que hacer esta foto y que luego no tiene estas decisiones reales, porque o en los boards o en los directorios no están estas mujeres después con un peso significativo en sus decisiones. Esos son algunos de los desafíos que les queríamos compartir. Dentro del equipo venimos trabajando con varias organizaciones, de nuevo, para juntar estas prácticas. Perdón si me extendí, pero quería como ir al punto por punto, y que escuchando los puntos de Cecilia y de Laura, creo que lamentablemente no importa el ámbito, siempre las ciencias denominadas de alguna manera duras, que sabemos que tampoco son así, porque hay habilidades blandas y habilidades de negociación y habilidades que son las que también se ocultan y que son las que hacen que estas mujeres puedan estar en lugares de liderazgo y de recorrido, y también otras identidades de género. Creemos que es interesante tenerlo en cuenta. Y creo, y ahí tomo un último punto, lo interesante del mundo de la tecnología, como siempre lo decimos, es que es un mundo donde al inicio era liderado por mujeres, que por la historia no las tenemos presentes. El desarrollo de la tecnología, como la conocemos, e incluso de Internet, le debemos mucho a las mujeres. Si pensamos que incluso se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial todo lo que tiene que ver con el código y romper el código, como se dice en estos ámbitos más de nicho, mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres estábamos descifrando ese código. Por lo tanto, fuimos claves en todos estos ámbitos, se nos invisibilizaron, y creo que es importante tener en cuenta que hoy la tecnología es transversal a todos los ámbitos, pero que es un lugar donde tenemos que reconquistarlo y no conquistarlo como en otros espacios. Y también nuestro rol desde esta identidad de género es poder también garantizar que una vez que lo reconquistemos, no hagamos este juego con otras identidades y otras minorías que no están representadas. Totalmente. Melina, genial. Cada minuto de tu intervención lo valió, porque has condensado un sinnúmero de conceptos y de inquietudes y de realidades y de estadística y de actividades, acciones que creo que hacen a lo que queríamos para esta mesa, y que también me da pie perfecto para presentarla a Karina Manzarás, que Karina trabaja, vamos a hacer la presentación formal. Karina es directora. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Buenos días. Bueno, la voy a presentar. Como decía, Melina dijo algunos conceptos clave, obviamente el desempeño de la mujer en determinados ámbitos que se asocian a los varones. Hablamos de territorio, hablamos de la importancia de tener referentes para las mujeres o para quienes se quieran desarrollar cerca de cerca de quien sea, para saber que es posible desarrollarse en su territorio. No hay que mirar hacia Estados Unidos o hacia otras naciones desarrolladas para poder tener un trabajo que tenga que ver con lo que nos apasiona. Entonces ahora sí la voy a presentar a Karina con esta mini intro. Ella es directora de Desarrollos Informáticos del Gobierno de Tierra del Fuego y es jefa del laboratorio de software del Centro de Servicios Tecnológicos de la misma provincia. Este Centro de Servicios Tecnológicos es un consorcio público-privado que está integrado por el Gobierno de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas. Bueno, Karina, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata tu día a día, cuál es el trabajo que haces para el gobierno de la provincia y en el centro tecnológico, en el marco ya espectacular que nos dieron las compañeras, como para que puedas contar, pensando por supuesto en los emprendedores, en las emprendedoras y en la realidad de las mujeres en este tipo de tecnologías?
Sí, exacto. Bueno, buenos días, gracias por estar. Me parece súper interesante esta convocatoria y bueno, esto, el haber escuchado otras voces con similares situaciones, les diría que el ejemplo de la territorialidad se nota. No es que por no estar en Buenos Aires nos pasan cosas muy distintas, quizás nuestros porcentajes son, viendo lo que mostraste, Laura, son mucho menores, no estamos en esos, no llegamos a ese 13% casi en algunas cuestiones, y, pero es valioso, digamos, este trabajo territorial me da la oportunidad de poder ir haciendo este camino que yo considero importante para ayudar a las que vienen, dar estos espacios para la visibilización, que vean que no es fácil, no es fácil, porque, digamos, yo creo que si nos ponemos a contar las experiencias de cada una de nosotras, tenemos miles donde estuvimos tratando de rendir más que el resto, porque no es que solamente, como dice Melina, que nos den la oportunidad de mostrar nuestra capacidad técnica. Muchas veces a nosotras se nos evalúa la capacidad técnica más otros extras que tenemos que estar rindiendo para poder llegar a esos lugares de liderazgo. Y eso, y a veces nos pasa que nos encontramos solos en estos lugares de liderazgo, espacios muy masculinos, digamos, y ahí, por ahí puedo contar, Centec tiene 3 laboratorios, el mío es de software, y después hay otros 2 que tienen que ver con calibración y con metrología, estrictamente masculinos, digamos, no hay mujeres ahí, y yo trabajo dentro de mi laboratorio justamente en esto, en estimular la participación de las mujeres, que hay profesionales con una capacidad tremenda en Tierra del Fuego, y emprendedoras con pymes que se conforman en esta línea, porque creo que surge de la charla esto de que nos gusta trabajar en red, nos gusta trabajar en equipos, solemos vincularnos rápidamente, nos conocemos todas, y en esta línea de tecnología creo que hay oportunidades y hay que trabajarlas. Digamos, lo interesante es esto de cómo hacemos para, desde el lugar que tiene cada una, aportar a crear este nuevo esquema que queremos. Y ahí tengo multirol y está interesante, porque por un lado puedo charlar con las emprendedoras, con nuestras pymes TIC, ¿sí? Desde el Centec puedo trabajar con mis pymes TIC, puedo trabajar con quienes están estudiando hoy tecnología, en particular, digamos, mi nicho y del que puedo charlar es tecnología. Conozco quienes estudian, veo estas cuestiones que plantea Melina de la falta de mujeres en las carreras de tecnología, de no encontrarlas, y a pesar de cómo tenemos que trabajar para atrás, de cómo vamos a trabajar con las carreras, cómo vamos a tener que, y ahí viene la mirada después del gobierno provincial, donde digo, el Ministerio de Educación tiene que tomar una tarea bien responsable en esta línea, y para estimular las carreras de STEM, para que esos números que hoy son muy bajos vayan creciendo, y para poder terminar, digamos, derramando en esto que decimos, queremos a las mujeres en el sector de tecnología, porque es un sector que si ellas logran este ingreso, tienen, como dice Melina, distintos ingresos al resto de los sectores tradicionales, y en mi provincia se ve clásicamente, digamos, este es el lugar, este es el sector por el que hay que apostar, sin dudas, a mi criterio. Entonces, con ese ecosistema local, a mí me pasa que yo pertenezco, el polo IT de Tierra del Fuego que conforma Centec, está dentro de una red nacional de polos, y son 60 polos, y en esos 60 somos 2 mujeres nada más en toda la Argentina. Entonces, estas cuestiones, y que seamos más, porque tenemos una mirada bastante diferente a veces del resto de las otras miradas. Entonces esto, la igualdad, vamos a buscar el concepto de igualdad. Entonces, creo que está bueno tener este multirol que me permite a mí estar en el otro lugar, que es el gobierno provincial, y desde ese lugar, en el área que me toca, que tiene que ver con los nuevos sectores, en particular el de economía del conocimiento, poder traccionar eh, planes de desarrollo productivo. Digamos, hay 2 puntos que a mí me parece que pueden ser oportunidades de trabajo en la línea de perspectiva de género. Una tiene que ver con una reglamentación de una ley de software provincial con beneficios provinciales, donde nosotros podemos dar una impronta que no, digamos, no la he visto en otras leyes provinciales,
una impronta de perspectiva de género. ¿Por qué no empezar a hablar, si este es el sector que nos interesa, digamos, potenciar, empezar a poner pequeñas cuestiones que ayuden a estas emprendedoras a dar ese paso? Nos pasa, yo escucho a las emprendedoras a ver que algunas tienen carencias de lo que tiene que ver con modelos de negocio, no son buenas empresarias, entonces las de tecnología, digo, ¿no? Son buenas haciendo tecnología, pero cuando se mueven en el negocio como una pyme, les cuesta, y entonces, bueno, trabajemos en el empoderamiento de esas pymes con liderazgo femenino, y después la ley de software, la reglamentación es una oportunidad para hacerlo. Después hay en camino una ley nacional de economía del conocimiento que a mi criterio se queda corta en la impronta de perspectiva de género, está en un articulado, pero está muy puesto, digamos, muy flojo. Quizás hubiese sido interesante, porque eso sí le da una fuerza nacional a la impronta que de verdad, para el sector de tecnología, queremos trabajar fuerte en la perspectiva de género. Entonces, esos lugares no hay que perderlos, a veces está bueno que nosotras podamos participar en esos espacios para dar esta opinión desde el lugar de la tecnología. ¿Qué necesito? Bueno, necesito políticas públicas, como dicen ustedes. Necesito un acompañamiento de un gobierno. Bueno, el gobierno provincial nosotros estamos diseñando, y lo interesante que puedo participar ahí en el diseño de eso, un plan productivo relacionado a la economía del conocimiento, y ahí tiene distintos ejes. Vamos a tener ejes que tengan que ver con incentivos, ejes con becas, y traccionar estas cuestiones que nosotros vemos que las chicas necesitan. Entonces, es interesante. Formación de talentos es fundamental. Lo que no puede hacer la universidad lo va a tener que hacer alguna otra institución, pero brindarles esos espacios que puedan entrar, que puedan incorporarse al sector tecnológico, porque evidentemente esos espacios se van a tener que dar. Quizás hoy no son mayoría, pero vamos a tener que generar, hacer que esos números se muevan para arriba y que sea modificable, digamos, en el día a día. En particular, a mí me interesa mucho desde mi lugar poder colaborar con lo que tenga que ver con impacto social. Me pasó de ver esto de yo conocer el mercado, viendo las escuelas, nos acercamos a ver qué hay de orientaciones informáticas. Me pasó de ir a escuelas donde teníamos orientaciones informáticas y me faltaban la mitad de las chicas, y yo pregunté qué pasaba y me contaban de barrios vulnerables, y me contaban esto de, están con sus bebés, tienen una licencia especial, no están pudiendo. Entonces, esto, que nosotros desde el sector de tecnología brindemos esa oportunidad para la inserción laboral de estas mujeres. Entonces, trabajar fuerte con pequeñas acciones quizás, acciones corto, mediano y largo, y desde la política pública acompañando que se sostengan en el tiempo, porque esto no es una moda, como dijo Melinda, tiene que ser de acá en adelante. Y bueno. Karina, qué interesante lo que contás. Estás mencionando también políticas de cuidado, que por un tema de tiempo no podemos abordar, pero salió ayer un informe que elaboró el Ministerio de Economía, la Dirección de Economía de la Mujer, donde demuestra que la actividad de cuidados es la más importante del PBI, incluso más que la actividad industrial propiamente dicha, si fuese remunerada. Así que sí, hay todo un universo que no debemos descuidar, que debemos considerar. Y lo que vos contás de la importancia de estando en una provincia tan austral como es Tierra del Fuego, pensar en las redes es es como la única herramienta por excelencia para sostenernos y compartir y poder comunicarnos todas las oportunidades que hay para las chicas desde colegio secundario hasta esta convocatoria que estamos compartiendo hoy, lo que compartía Cecilia, el trabajo que hace Melina. Y hablando de vinculación, aprovecho para pasar a la siguiente oradora, que es Ana Laura Samit, que vamos a... Hola Ana, ¿cómo estás? Buen día. Voy a presentarla de la siguiente manera. Tiene un currículum extenso, ella es investigadora, pero es licenciada en genética de la Universidad Nacional de Misiones, es nanotecnóloga, es doctora de la UBA, y cursó una maestría en relación a los datos y gestión del conocimiento. Esto va a empezar a linkear con todo lo que estamos hablando de tecnologías de la información, software y demás, con parte del trabajo que Ana hace en INTA. INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y ella ahí trabaja como vinculadora en el área de vinculación tecnológica,
en el Centro de Investigación de Agroindustria. Además, es vocal del Consejo de Administración de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Bueno, con ella tuve el honor de compartir varias jornadas de trabajo, de divulgación y también de inclusión de todo tipo de público para llevarlos hacia a la ciencia y la tecnología, incluidas las empresas. Así que, Ana, bueno, ¿querés contarnos un poquito sobre el trabajo que se hace en INTA en relación al género, en relación a emprendedores y emprendedoras, y bueno, también cómo es el tema de la equidad? Dale, bueno, ante todo muchas gracias por la invitación, la verdad que me sentí súper honrada. Así que bueno, un poco aprovechando las presentaciones previas, creo que tenemos el denominador común clarísimo del techo de cristal, de la segregación vertical, digamos, eso está clarísimo en INTA también se ve. INTA, como saben, es una institución que está a nivel de todo el país, de norte a sur, este a oeste. INTA está en todos lados, y ya tiene más de 60 años, se creó en el año 56, y digamos, INTA tiene un órgano de consejo directivo donde por primera vez tenemos una presidenta, que es una designación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Es la primera vez que hay una mujer en la presidencia del INTA, y bueno, o sea, es un orgullo para nosotros. Y hablando un poco de lo que venían mencionando antes Melina, y bueno, las chicas en general, la importancia de, si bien vemos que es un denominador común esta situación de que en los rangos bajos, a veces la situación o los porcentajes de representación de hombres y mujeres en determinados cargos es igual, o a veces incluso superior de mujeres, luego a medida que vamos subiendo en las jerarquías o en los espacios de poder de decisión, es clarísimo que siempre las mujeres como que se van perdiendo en ese camino ascendente. El caso o sea, si bien esto es información a voces, o sea, todos sabemos de esto, tener datos que lo confirmen no es lo mismo de decir lo que uno piensa de lo que es. Y en este sentido hay un trabajo que se hizo con datos de diciembre de 2017, que se llamó Conciencia de Género, publicado por INTA, que se refiere principalmente al INTA, donde se hace un análisis de los recursos humanos, y en algunos datos interesantes, porque ayer repasaba un poco esa información, se veía, por ejemplo, el INTA tiene centros de investigación y centros regionales, que se llama, que están en las macroregiones. Y algunos de los datos para comentarles, interesantes, es que en los centros de investigación, que están principalmente concentrados aquí en Buenos Aires, en Castelar, y algunos en el interior, unos pocos en el interior, la proporción de investigadores e investigadoras es prácticamente igual o a veces superior mujeres respecto de hombres, pero luego a medida que va subiendo en el escalafón, digamos, de tomas de decisiones o cargos más jerárquicos, se da esto que se pierde. No obstante, en los centros regionales esa paridad en general es mayor de hombres que de mujeres. O sea, se da más en los centros de investigación, que hay más mujeres que hombres, en los cargos de investigación, y en los centros regionales, o sea, a nivel del territorio, se da la inversa. Pero de todas formas, lo que sí coincide, que en general, a medida que sube la jerarquía, esos puestos son ocupados por hombres. Por otro lado, a nivel institucional, a nivel del INTA, durante, digamos, estos últimos 10 o poco más de años, fueron llevándose a cabo distintas acciones desarticuladas entre sí, por ahí acciones que tomaban de seminarios, talleres, a nivel de centros regionales en algunos lugares, o programas relacionados a la mujer rural, todos más bien trabajando en este sentido de perspectiva de género, pero cada uno por su lado, por decirlo, desarticulado.
En el caso del INTA, es interesante que desde el año pasado digamos, se instaló a nivel de la programática, o sea, se institucionalizó la temática de perspectiva de género a partir de la creación de una plataforma de géneros, infancias y adolescencias, que se llamó en el sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, ¿no? Pero digamos, lo interesante es que desde el punto de vista programático se instaló esta temática. Y algunas acciones que creo que también me habías preguntado, Laura, esto obviamente, esa plataforma es una acción concreta en relación de promover la equidad de género, además de infancias y adolescencias. O sea, es una acción fuerte y concreta. Y por otro lado hay otras acciones en relación, por ejemplo, en el caso de investigadores, investigadoras, en algunos de los centros de investigaciones regionales hay jardines maternales o paternales, que eso también depende del volumen de padres o madres que hay, ¿no? También está instalado ya desde el 2015 el teletrabajo, que si bien estaba habilitado tanto para hombres como para mujeres, fue diseñado más bien para lo que es el cuidado de menores en casos especiales. Bueno, ahora ya lo de la pandemia nos pasó por arriba, ¿no? Pero digamos, fue creado con esa intención, y así todos, si bien lo podían tomar hombres o mujeres, la mayoría, cerca del 75% o un poquito más, era tomado por mujeres. Y otra de las acciones también concretas dentro de la institución, hay una comisión de igualdad de oportunidades y trato, ya desde el año 2006, que aborda alguna de estas temáticas cuando hay alguna cuestión de conflicto. Que esas son, digamos, algunas de las acciones concretas desde la institución que se han tomado. Creo que lo más importante, o sea, a nivel hito, es la presidencia a partir de una mujer, de tener una presidenta mujer, que además tomó con mucha fuerza esto de promover la equidad, y por otro lado la creación de esta plataforma. Creo que esos son los dos puntos más, que obviamente la creación de esa plataforma tiene base en antecedentes, en acciones que no estaban articuladas previamente en la institución. Bueno, Ana, muchas gracias. Por una cuestión de tiempo vamos a hacer, ahora abrimos por el chat, si quieren ir preguntando, quienes tengan alguna consulta para las expositoras, y mientras tanto voy a pasar en limpio algunas de las cosas que estuvimos conversando hoy. Bueno, profesionales, referentes, las hay, tenemos, como decía Melina, quizás en nuestra historia no nos enfocamos, o no se enfocó en general a escribirse en relación a los logros o a la participación activa de las mujeres, pero hoy vivimos en un mundo en el que la comunicación es mucho más fácil, que está mucho más democratizada, y que si tomamos las decisiones correctas podemos construir las historias o reconstruir la historia para generar esos y esas referentes que nuestras jóvenes necesitan. Otra de las cosas muy importantes que quiero destacar es el que para empezar o para acceder a algo hay que arrancar algún día, y eso del miedo a equivocarse, que quizás de los masculinos no tienen tanto miedo y son más atrevidos, tal vez dejar de ser tan prudentes. En el lanzamiento de la política del programa de género de la agencia, nos acompañó Dora Barrancos y dijo, es cierto, hay un montón de espacios masculinizados que manejan ciertos códigos que hacen que nosotras sintamos que no somos para esos lugares, esos espacios, pero en lo que deriva es que nadie nos está diciendo directamente vos no perteneces, y nosotros terminamos autoproscribiéndonos, o sea, nos autoexcluimos de movida. Entonces, en este sentido, y en relación a la convocatoria, a cualquier otra iniciativa que pueda llegar a ver, las invito a todos a que intenten presentarse, a que intenten revisar, porque todo es una instancia de aprendizaje. Hay que mover, para caminar hay que mover pie a pie, ¿no? Entonces, en este sentido, primero quiero agradecerles a todas y cada una de quienes nos acompañaron hoy, tanto a las disertantes, a Karina, a Ana, a Melina, a Cecilia, porque han enriquecido muchísimo, han contribuido a que
sigamos dando visibilidad. Primero que no estamos solas, que hay mucho trabajo de muchos profesionales y mucha gente muy comprometida para que las mujeres sigamos conquistando aquel espacio en el que queramos participar. Y por otro lado, que la red se tiene que constituir a partir del diálogo, a partir de comprender, a partir de la diversidad de lo que hace cada institución y de cada política que se va desarrollando. Entonces, finalmente, no sé si no hay curiosidad, sí hemos hablado mucho, pero por ahora no hay consultas. Y para integrar técnicamente lo que presentaron en relación a las tecnologías, y Ana Laura hablaba, bueno, también de lo que hace INTA, hay tantas opciones, tantas posibilidades de que las tecnologías ayuden a encontrar soluciones que lo raro, las conexiones extrañas, eso que quizás hacemos de vez en cuando, de decir, bueno, voy a hablar con tal centro con quien nunca hablé, con tal persona a la que nunca me acerqué, pero me interesa. Yo creo que de acá salen cosas interesantes, o sea, cuando empezamos a probar con lo diferente. Todo lo que se hizo hasta ahora nos llevó hasta donde estamos, pero tenemos mucho por delante y tenemos que intentar, con todo lo que está a nuestro alcance, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, para que esto siga creciendo y sigamos teniendo estas conquistas. Así que, bueno, nuevamente, ahí se sumó justo, a ver, Ivana Taborda, que la voy a, pobre, ella estaba dentro del panel, recién se pudo sumar, la acabo de admitir, pero me interesa mucho que ella pueda compartir 2 minutos. Acá tenemos una pregunta. Bien, vamos a incluirla. Ivana, hola Ivana, ¿cómo estás? No sé si nos escuchás. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Perdón, ¿Todo bien? perdón la No hay tardanza, problema. pero bueno. Justo llegaste para el cierre. Voy a responder la pregunta que están haciendo, si la perspectiva de género se incluida en todas las convocatorias de agencia. La respuesta es que sí, de un modo u otro va a estar incluida. A veces va a ser protagonista, como ya fue una de ellas, y en otros casos va a estar en el proceso de evaluación. Y justo estaba comentando, Ivana, en el cierre, de la integración entre lo público, lo privado, las tecnologías con determinados rubros de la industria, y Ivana es de la Asociación de Metalúrgicos de la República Argentina. Estuvimos hablando hasta ahora de todas las dificultades que atravesamos las mujeres, de los bajos porcentajes de participación, y empezar a deconstruir esos espacios masculinizados. Ivana es la presidenta de la Comisión Joven de la Asociación de Metalúrgicos de la República Argentina, y me gustaría, Ivana, si podés contarnos en un minutito, antes de que nos abandonen, qué es lo que están haciendo en relación a emprendedoras y a la búsqueda de mujeres para capacitarse en 4.0, que es parte de lo que, por ejemplo, le brinda tecnología al campo, ¿no? Que Ana estuvo contando algo sobre INTA. Bueno, Ivana. Bueno, la verdad que cuando Laura me convocó, es un placer y muchas gracias por darme este espacio también para participar. Realmente en el espacio en el cual yo participo y estoy liderando, como bien decía Laura, es un espacio donde es muy masculino, ¿no? Lo que es el área metalúrgica, industrial metalúrgica, es un área donde hay sí, muchos hombres, ¿no? Pero bueno, realmente se da el espacio a que las mujeres puedan empezar a trabajar, y desde ese lugar y desde esa construcción estamos comenzando a rever y a darnos cuenta que sí, la falencia de emprendedoras mujeres, de industriales mujeres, empresarias que puedan ocupar la gremial la gremial, ¿no? Donde nosotros estamos trabajando, es muy poca, ¿no? Entonces, bueno, la idea era empezar a trabajarlo desde las emprendedoras, porque sabemos que esto es como una cadena, ¿no? Y donde la industria es el final de un montón de cuestiones y secuencias anteriores que tienen que ver con, bueno, empezar a estudiar algo para ver la visión, la proyección de cada persona en la cual puede empezar a aportar, ¿no? Y desde ese lugar y desde ese contexto donde realmente veíamos esta falencia, empezamos a trabajar primero en trabajar sobre el espacio femenino, ¿no? Y que el género esté presente dentro de lo que es la gremial empresaria. Y dentro de lo que es ADIMRA en particular. Y segundo, empezar a trabajar sobre todo esto nuevo que aparece, que es la industria 4.0 y las tecnologías, y también darnos cuenta de que
si no empezamos por nosotros a buscar o a rever o a hacernos conocidos, es muy imposible que se puedan dar lugar a espacios en los cuales las mujeres podamos tener participación. Entonces, bueno, la idea un poco, nosotros, vos participás, sos de nuestro concurso de emprendedores que hacemos todos los años, este ya es el 7º año, y bueno, y pensábamos en esto de empezar a darle lugar a mujeres y empezar a convocarlas, ¿no? A ver qué era lo que sucedía. Esta semana es la última de la inscripción y la verdad que tenemos bastantes y estamos contentos con lo que hemos logrado. Y es un poco eso, ¿no? Decir, bueno, desde nuestro lugar empezar a generar esa iniciativa y no esperar que las personas, o en este caso mujeres, empiecen a ocupar y animarse a generar otras cuestiones que ahora, que en estos momentos nos están generando, ¿no? Gracias, Ivana. Sí, No, por favor. la verdad es que simplemente para cerrar, acá tengo una consulta que dice si la presentación va a quedar grabada. Sí, está grabándose y la vamos a tener disponible en el canal de agencia en los próximos días. Así que cualquier consulta, también ahora dejamos si alguien del equipo de FONARSEC puede dejar nuestro correo por cualquier duda. Y en relación a lo que decía Ivana, y para terminar de cerrar y agradecerles a todos y a todas por el tiempo, es que las oportunidades están. Quizás como mujeres estamos con la responsabilidad de darle mayor visibilidad y hacer un trabajo más intensivo en esto de la sensibilización y de que llegue esa oportunidad a los oídos correctos para que la puedan aprovechar. Así que, en definitiva, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Mesas como esta deberíamos hacer bastante más seguido. Bueno, es la excusa, la convocatoria, pero ya tendremos otra oportunidad para volver a encontrarnos y bueno, invitarlas a todos y a todas a que difundamos cada una de estas chances que tienen las mujeres para seguir desarrollándose, y obviamente también pensando en las minorías que aún no se terminan de integrar y que tienen muchas necesidades, siempre relacionadas con la educación. O sea, estamos como, creo, muy alineados todos y todas en la dirección en la que tenemos que ir. Simplemente es no abandonar, porque como dice el dicho, que no abandona no tiene el premio, así que simplemente esto. Muchas gracias, estamos con devoluciones de todos y todas ahí en el chat. Bueno, estamos en contacto y les mando un fuerte abrazo, muy emocionante para mí y espero que para ustedes también, el poder haber compartido esta mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Chao. Adiós. Chao. Un placer. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Gracias a todos.